Yo creo que logré poner la Argentina de pie en condiciones de que empiece a andar. Evidentemente no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo. Yo creo que hay una continuidad del espíritu, o sea, digamos, la separación física no podrá romper jamás mi vínculo con Conan. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Entiendo que hay toda una corriente que indica algo que por supuesto acompañamos, que es que no da ir y volcar todo lo negro como lo malo. Pero bueno, está instalado que lo de ayer fue un lunes negro, a esto quería llegar. Los mercados del mundo, se hundieron los bonos y acciones argentinas, porque acá obviamente tuvo impacto, subieron los dólares financieros, se disparó el riesgo país. Hoy, por lo menos a la mañana, los mercados que ya habían abierto estaban recuperando un poquito. No sé qué está pasando en los mercados argentinos, no sé qué está pasando en Wall Street. Pero ¿qué pasó ayer? El día estuvo marcado por el desplome del 12,4% de lo que se llama el índice Nikkei, el índice de Tokio, y las dudas, esto empezó el viernes, de un riesgo de recesión, porque el viernes se conocieron datos de la desocupación en los Estados Unidos y subió un poco la desocupación. Entonces puede esto interpretarse, o así lo han interpretado los mercados, como una posible recesión. Y eso puede tener finalmente consecuencias en las tasas en Wall Street y en Nikkei, en la bolsa de Tokio. Y eso, imagínate si no, va a repercutir en la Argentina. Las bolsas mundiales llevaban entonces ayer su segundo día de bajas contundentes, a punto tal que a Wall Street le consumió las ganancias de los últimos 3 meses y a los mercados europeos los llevó a mínimos de marzo del año pasado. Venían en un año muy zarpado, ¿no? Acumulando, y finalmente se les complicó un poquito la cosa porque, claro, cualquier mínima movida les complica la cosa ante tanta ganancia. Pero ¿qué dice? Y acá está la cosa. ¿Qué dice el gobierno argentino de lo que ocurre y viene ocurriendo, las consecuencias en la Argentina y lo que podría ocurrir? Dice que el impacto ha sido y va a ser menor al de otras plazas financieras. ¿Por qué? Por algo que el gobierno no quiere sostener. Tampoco digo que sea un planazo, pero que el gobierno hubiera sacado de un momento a otro y finalmente no lo hizo. El cepo cambiario. ¿Viste cómo son las ironías de la vida? Bueno, hablando de guita, no vamos a dejar de lado algo que es agenda para nosotros y que esperemos pronto vuelva a ser agenda para los principales diarios, porque de ese modo se contribuye a que sea una agenda un poco más popular. El presupuesto universitario cayó, y cayó por lo menos 123 puntos en el primer semestre del año. Aunque lo que dice el gobierno es que se completó casi toda su ejecución. Esto lo dice un informe del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, que es la Federación de Docentes Universitarios. Ustedes ya saben, porque lo venimos diciendo hace rato, vienen reclamando varios sectores, los directivos, los rectores, los docentes, los no docentes, y lo que sostiene CONADU, una parte del sindicato docente, es que si no se amplía el presupuesto, lo voy a leer textual, será imposible afrontar las necesidades de las universidades en lo que queda del año, es decir, en la mitad del año. El informe dice que en el primer semestre del año las universidades nacionales recibieron del Estado 1.351.000 millones de pesos. En realidad, 1.351.000 pesos. Y dice un 152% más que lo que obtuvieron en los primeros 6 meses del año pasado. Bien, decís, la verdad, 150% más que los primeros 6 meses del año pasado. Bien, pero resulta que hubo una inflación zarpada. Entonces dice, esa variación queda muy rezagada frente al promedio interanual de inflación que alcanzó. Dijimos 152, bárbaro. No, alcanzó los 276 puntos. Bueno, entonces lo que más se acercó a la inflación, esto también lo venimos contando, fue el ítem de gastos de funcionamiento, eso que tiene que ver con la luz, el gas,
Cuando digo papel higiénico, algunos me dicen, pero papel higiénico nunca hubo. Bueno, es cierto, hay algunas universidades donde nunca hubo. Pero esos gastos de funcionamiento, quiero insistir con este concepto, representan menos del 10% del presupuesto total. Entonces, ¿qué es lo que más perdió? Lo que no es ese 10%, sino el 90% restante, que son los salarios. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, el Ministerio de Capital Humano sacó un comunicado hace unos días y es un comunicado un poco provocador. Porque por un lado dice, che, los sueldos de los docentes universitarios subieron más que el resto de los trabajadores estatales, 71%. Desde diciembre. Lo que pasa es que los trabajadores dicen, sí, pero son 54 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada entre diciembre y junio, que es 125. Ahí está, todos los sectores de la sociedad están poniendo el hombro, como diciendo, che, docentes, escuchalo, porque cada uno tendrá que poner su cosa, pero decirle al docente universitario, pone más el hombro, hay que poder, ¿eh? Bueno, dice, parte del ajuste tiene que ver también con la fiscalización y la transparencia de los gastos superfluos en las universidades, que supongo no estar hablando de los salarios, ¿no? Sin embargo, aún hay resistencia para que sean identificadas muchas de esas erogaciones excesivas e injustificadas, como los cursos con inexistencia de alumnos y profesores. O sea, quiero que guardemos este dato y que cuando el gobierno termine de hacer todas estas auditorías de las que habla, nos cuente cuánta guita se va en cursos a los que no va nadie. No me estaría alcanzando como argumento. Bueno, la realidad, dice el gobierno, es que de diciembre a julio el aumento de sueldo del personal de las universidades nacionales es superior a la pauta establecida para los salarios del Estado Nacional en igual lapso. O sea, le está diciendo, te jerarquizó respecto de los trabajadores del Estado Nacional. Así, los docentes universitarios incrementaron sus ingresos un 71%, mientras que a los empleados del Estado un 58,5%. Primero está reconociendo que todos están por debajo de la inflación. Y después está diciéndoles a los docentes, haceme vos también el esfuercito. En ese contexto, la asignación anual presupuestaria para los gastos de funcionamiento del sistema universitario para 2023, bueno, esto es lo que les decía, ese 10% sí fue actualizado casi por inflación. Asignación que en 2023, casualmente o no tanto, estuvo totalmente congelada sin que se alzaran voces en protesta. Esto no es así. Estaba congelado dentro del presupuesto nacional, pero se iban sumando partidas. Entonces dice como si durante el gobierno de Alberto Fernández no hubiese habido inflación alguna, como diciendo, che, ustedes no reclamaron el gobierno de Alberto Fernández. Mucho manoseo sobre esto. A diferencia de 2023, las transferencias a universidades para gastos de funcionamiento se encuentran al día, lejos de las demoras de hasta 3 meses de la gestión anterior. Bueno, mezcla dos conceptos. El presidente también está convencido de algo que es completamente falso. Acá no hay debate. El presidente dice, no sé si cree la verdad, dice que de diciembre a esta parte, les quiero recordar que en diciembre hubo una inflación del 25,5%, no importa si es responsabilidad de Javier Milei, de Alberto Fernández o de quién o de los dos, supongamos que de nadie, no importa. Desde diciembre hasta acá, dice el presidente que los salarios le empiezan a ganar la inflación. Falso. Bueno, y dice que las jubilaciones crecieron también ganándole a la inflación. Falso. De hecho, es el Congreso, con sus tiempos, el que está intentando que los jubilados ya no le ganen, no pierdan tanto respecto a la inflación. Sin contar esto, porque ojo, también cuando se dice van acompañando la inflación. Mirá, aún cuando tenés un salario que, ponele que tenés la suerte de que acompaña a la inflación cada mes, igual ya es tarde, porque a vos ya te salió con aumento las cosas. Pero si encima, como pasa en casi todos lados, cuando te lo actualizan, no te lo actualizan todos los meses, ya encima estás perdiendo todos los meses porque vas rezagado. Bueno, Javier Milei no sé cómo se dice, pero ponele que sea G0, G0, media, no sé, es un medio internacional donde Javier Milei directamente miente. Dijimos lo que iba a pasar y efectivamente está pasando. Entonces la diferencia esta vez tiene que ver con que estamos haciendo un esfuerzo que vale la pena y en rigor terminó siendo menos duro de lo que estábamos imaginando, porque hoy tanto los salarios como las jubilaciones están por encima de los niveles que había en noviembre del año pasado, y además en dólares, por ejemplo, las jubilaciones se han duplicado. Mira, te voy a decir algo. Primero, ¿a qué jubilado le podría importar lo que pasa en dólares si no puede comprar medio dólar?
Y después, si el presidente hubiera dicho, están subiendo los salarios más que la inflación desde el mes pasado, ponele, no me acuerdo si era mayo o junio, el último mes que dio los datos el INDEC, pero ponele que lo tomás y decís, bueno, pero no está diciendo otros datos de los meses anteriores. Pero decir que de noviembre a acá los sueldos están ganando la inflación y los jubilados también es mentira. ¿Por qué el presidente internacionalmente diría flagrantemente una mentira? Siguen achicando el Inca desde el gobierno nacional. Ya habíamos hablado hace algunos días del decreto 662 que se había publicado como corresponde en el boletín oficial, pero durante el fin de semana el gobierno empezó a detallar en qué consisten algunas de las modificaciones que empieza a hacer, se propone hacer, ya empezó en la distribución de subsidios, y dice que las producciones tienen que conseguir financiamiento propio por al menos el 50% de su proyecto. Ya sabemos que no en todos los casos. Bueno, no sé si hace falta que diga que las películas no son solamente algo que se hace para ganar plata, ¿no? Sobre todo en la identidad de un país. Bueno, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo, leo textual, que el gobierno decidió no financiar más películas que prácticamente no lograron captar la atención de los espectadores y se amparó en que más de 100 películas, dijo, que recibieron fondos, tuvieron menos de 1.000 espectadores cada una y algunas incluso no superaron los 10 espectadores. Ahora lo analizamos. Escuchemos al vocero presidencial, Manuel Adorni. El gobierno nacional cambió los requisitos de acceso a los subsidios del Inca para dejar de financiar películas que sean fracasos comerciales. De acuerdo con los datos de la auditoría, en 2023 el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales subsidió más de 100 películas que tuvieron menos de 1.000 espectadores cada una. Entre esas películas con baja audiencia encontramos, por ejemplo, Camuflaje. Evidentemente a los espectadores les resultó difícil encontrar en una cartelera. Una sola primavera que tuvo apenas 5 espectadores, 300 metros cuadrados y 8 ventanas que tuvo solo 4 espectadores, más ventanas que espectadores en este caso. Estas 100 películas con menos de 1.000 espectadores representaron el 50% del total de los proyectos financiados el año pasado. A partir del decreto, las producciones deberán conseguir financiamiento propio para cubrir por lo menos la mitad de los fondos necesarios para su proyecto. Además, tampoco podrán solicitar un subsidio en los años consecutivos. Claro, de la cultura de tu país que se encargue una empresa, ¿qué problema hay? No lo vas a conseguir. Bueno, algunas de las réplicas de la industria audiovisual vinieron, por ejemplo, del lado de Diego Valle, periodista y director del portal Otros Cines, que dijo en su nota, cuando habla del tema 10 espectadores y cita el caso de Camuflaje, dice que son datos falsos, que eso no es así, que de hecho en el caso de Camuflaje no fue una película que se estrenara en cines. Entonces, como es posible, y sí tuvo menos de 100 espectadores, o 1.000, no sé cuánto dice, de 10, porque no fue estrenada en cines. Pero ¿qué pasó en las plataformas con eso? Si ese fuera el análisis, ¿no? Estamos hablando en términos de lo que propone el gobierno. Por otro lado, el director de cine, Rodrigo Moreno, explicaba que el concepto de subsidio había sido pensado para las inequidades, ¿no? Para ayudar a la película de Francella, que buenísimo, hay que ayudar a la película de Francella, todos a favor, pero dice, el concepto de subsidio fue pensado para paliar justamente las inequidades del mercado, no para premiar al éxito, que no necesitaría de ningún subsidio, pero además incurre en el absurdo de otorgárselos a quienes prometan un éxito de taquilla, ausencia total de criterio. Bueno, esto te iba a decir, porque ¿cómo van a saber cuál va a ser un éxito de taquilla? ¿Cuál va a ser el parámetro? ¿Quién lo va a establecer ese parámetro? Bueno. Y siguiendo con el ajuste, el gobierno anuncia hoy en el boletín oficial el cierre definitivo del INADI. Y acá lo que más preocupa, me parece, además de lo que pueda pasar con esas políticas, pues se supone, por lo que se había anunciado, que deberían ser absorbidas esas políticas por el Ministerio de Justicia. Andá a saber. El INADI, uno podría discutir más o menos cómo ha sido gestionado en los últimos años, pero un organismo reconocido
en distintos lugares del mundo porque no existía institución de estas características en todo el mundo. Bueno, pero lo que más preocupa, decía, tiene que ver con los trabajadores, porque los trabajadores de planta, lo que se anunció es que van a estar 1 año a disponibilidad. Es decir, van a ver si encuentran un espacio en otro lugar del Estado y sobre todo van a ver si, por lo menos así lo planteó Sturzenegger, van a ver o tienen que trabajar para ver si encuentran un espacio en el universo privado. O sea, les está diciendo el Estado, te doy 1 año para que te busques un laburo. Bueno. Después hablamos además de si esto por supuesto que no hay ninguna indemnización ni nada de esto, por lo menos en los anuncios que se hicieron hasta el momento, en las decisiones que toma el Estado. Y con esto también vemos ya las consecuencias de lo que se ha regulado en la Ley Bases, ¿no? Regulado y reglamentado, porque la parte que se reglamentó ya de la Ley Bases, que no es tanta, tiene que ver con esto, con poder sacarse de encima, porque este es el concepto, este es el modo, a trabajadores del Estado sin ninguna retribución, sin importar tampoco cuánto tiempo hayan estado trabajando en el Estado. Retoma hoy, el Congreso retoma varias comisiones y mañana hay sesión. Retoma el plenario de comisiones de diputados, van a seguir debatiendo, creo que ya están debatiendo de vuelta, algunos de los proyectos para un nuevo régimen penal juvenil. Recordemos, ya lo venimos diciendo, que hay bastante consenso entre los distintos espacios políticos desde hace tiempo de que hay que tener un nuevo régimen penal juvenil, o sea, hay que ver qué hacer con los docentes con los adolescentes, eso quería decir, que delinquen. Pero lo que pasa es que hay sectores cuya propuesta tiene que ver con una mayor contención y que luego puedan reinsertarse en el universo del estudio o llegado el momento, según la edad que tengan, en el mercado laboral. Y hay otros que lo que quieren es más y más penas para los adolescentes que delinquen, que, insisto, sobre todo en los casos de delitos penales graves, son una minoría, no solamente entre los adolescentes, sino entre las personas que delinquen. Son una minoría, pero bueno, la cosa está concentrada acá. Y en este debate se incluye también esta propuesta del gobierno de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, que, como ya sabemos, es una propuesta que aparece muy de vez en cuando para la demagogia punitiva. Y después a la tarde, Asuntos Constitucionales y Justicia, en una reunión conjunta, empiezan a debatir proyectos como Ficha Limpia. ¿Ubicás de qué estoy hablando? Los antecedentes que deberían considerarse a la hora de que alguien sea candidato. La propuesta del libertario Álvaro Martínez, por ejemplo, es sumar el requisito de secundario completo, pero en realidad Ficha Limpia suele contemplarse en relación a las condenas o señalamientos que puede tener un candidato, sobre todo en materia de corrupción. El debate venía un poco por ese lado. Y el ministro de Defensa, Luis Petri, había pedido asistir a la Cámara, al final se suspendió, pero había pedido asistir a una reunión informativa. Le había pedido a Ricardo López Murphy, que es el presidente de la comisión de la que estamos hablando, porque quería asistir a informar sobre el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar la legislación vigente y que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en tareas de seguridad interior, ellos dicen, para combatir el terrorismo. Bueno, se pospuso su presencia, veremos cómo avanza esta discusión, pero ya entró este proyecto a la Cámara. En este contexto, los organismos de derechos humanos van a ir al Congreso a pedir la expulsión, directamente la expulsión, no solo una sanción, de los diputados libertarios que visitaron genocidas en la cárcel. Abuelas, madres, hijos, el Premio Nobel de la Paz, el CELS, familiares de detenidos desaparecidos, haciendo este reclamo con parte del bloque de Unión por la Patria. Y ojo, porque mañana va a ser un tema que va a dar que hablar en la sesión que hoy propone el oficialismo, no la propone por esto, pero que se le va a filtrar esta cuestión. Así que ojo, porque esto va a ser bastante ruido mañana.
El gobierno venezolano aceptó finalmente que Brasil se ocupe de la custodia de las sedes diplomáticas, no solamente de la Argentina, sino también de Perú, después de la expulsión de los miembros de las dos delegaciones. Ahí está el anuncio de que Brasil custodia estas sedes diplomáticas. Publicó un comunicado el Ejecutivo de Venezuela, dijo que llegó a un acuerdo con Brasil y dice que lo que van a hacer es custodiar los locales de las misiones diplomáticas de esos países, incluidos sus bienes y archivos, así como la representación de sus intereses y de sus nacionales en territorio venezolano, sean asumidos por la Embajada brasileña en Caracas. Lo que pasa que recordemos que acá se dio una cosa delicada porque en esta gestión el gobierno habilitó que la diplomacia argentina en Caracas asilara a 6, creo que eran, opositores venezolanos que estaban justamente pidiendo asilo. Entonces, creo que fue en marzo que la Argentina los asiló en la embajada y ante la expulsión de los diplomáticos argentinos era, pero ¿cómo hacemos ahora para hacernos cargo de esta gente? Y se hizo cargo Brasil, veremos qué sucede, pero se hizo cargo con mucha dificultad porque de hecho hubo intenciones de las fuerzas venezolanas de ingresar a la embajada, fue bastante tenso. Por otro lado, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, les abrió una investigación penal a los líderes opositores. María Corina Machado, ¿te acordás que es la que está inhabilitada para ejercer cargos públicos y para candidatearse? Y por eso ya señaló a su candidato, que terminó siendo Edmundo González Urrutia, que parte de la comunidad internacional dice que ganó, ellos dicen que ganaron, Maduro dice lo contrario. ¿Y por qué les abre una investigación el fiscal general de Venezuela? Por incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes. Ojo, porque puede terminar siendo un boomerang esta intención del gobierno venezolano o de la justicia venezolana. Sí, no debería ser lo mismo, pero meter presos a dirigentes opositores en este contexto donde la comunidad internacional está mirando muy de cerca. Bueno, el presidente Nicolás Maduro dijo en el medio de todo esto que uno de los canales a donde se generan complots es WhatsApp. Se recalentó y dijo que va a romper relaciones con WhatsApp. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WhatsApp. ¿Ustedes me entienden? Sí. Es necesario hacerlo. Dile no a WhatsApp. ¡Fuera WhatsApp de Venezuela! Es una forma de decir. Él dice, dile no a WhatsApp y todos no a WhatsApp. Bueno, efectivamente después desinstaló su WhatsApp y lo hizo en cadena nacional. WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Los contactos estamos viendo. Te fuiste, WhatsApp. No, es un escándalo. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo. Familia venezolana, juventud venezolana, hombres y mujeres patriotas. ¿Quieren paz? Elimine el WhatsApp, porque el WhatsApp le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano, al imperialismo tecnológico, para que atacara y volviera loca a la familia venezolana. Así iremos paso a paso, liberando a Venezuela del golpe de Estado cibernético, fascista y criminal. Ay, en qué posición difícil decide poner a Maduro a todo el mundo. Pensaba también que esto en un contexto donde la oposición está denunciando que la lista de fallecidos ya llega a 22 por las protestas en las calles, protestas opositoras que el gobierno reprime, y no solamente reprime, sino que mete presos a
decenas y decenas, por no decir cientos y cientos, por lo que dice la oposición son más bien cientos y cientos, y se veían unos videos en los últimos días que llamaban la atención y que un poco lo marcábamos ayer con este corte, esta marca que está haciendo Maduro, esta diferencia de, che, todo bien, igual con el chavismo, pero no vamos a ir con los métodos del chavismo. Si la cosa se pone tensa, vamos a encontrar otros métodos, es decir, ya no con los votos, por lo menos esta es mi lectura. Y entonces empezás a encontrar a gente que la llevan presa y en esa situación los tipos empiezan a cantar a favor de Chávez, que es empezar a marcar una diferencia también en la calle entre Chávez y Maduro. Bueno, no sé si empezar está correcto decirlo en este contexto, pues evidentemente es algo que ya empezó desde hace rato. Recordemos que Maduro ya había culpado a Elon Musk, el CEO de X de Tesla, por el supuesto hackeo al Comité Nacional Electoral y volvió a insistir contra Elon Musk, un hackeo que todavía no ha sido de ninguna forma tampoco demostrado públicamente, y volvió a insistir, lejos de mí tratar de beneficiar en nada a Elon Musk, pero bueno, volvió a insistir contra Elon Musk y dice que es parte de una secta satánica que también integra a Javier Milei. Están todos hablando en un idioma que no... Me dijeron exactamente lo que hay que hacer con el diablo, con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk. Miren su perfil y los símbolos diabólicos que tiene en su pecho. Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milei, o en Venezuela sectas satánicas como el fascismo que ha atacado al país. Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal, entre el odio, la mentira, el engaño, el fascismo, porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler. Bueno. ¿Quién viene a poner paños fríos? ¿Baños fríos? Nadie, ¿no? Entonces llega el presidente argentino, Javier Milei, y postea esto. Los comunistas nos atacan, llenos de insolencia e impiedad, para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres. O sea, primero que les está hablando a los chabones, ¿no? Porque nosotros somos los chabones. Entonces dice, para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, yo entiendo que es un concepto religioso que desconozco, ¿no? No sé. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros. No les tengan miedo, porque la victoria en el combate no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. El comunismo es ateo. Nosotros tenemos fe en Dios. Viva la libertad, carajo. El presidente en un mambo místico que no sé. Pero entonces, ¿quién viene a traer paños fríos? No, nadie. La diputada Lilia Lemoine, la libertaria, dice, se sube a este texto y dice, justamente Karl Marx era satanista. No sé por dónde empezar. Busquen la entrevista de Jordan Peterson a un autor contemporáneo o el libro de Richard Wurmbrand, Marx, el satanista. Pero, bueno. Y fíjense que no conformes con esto, el que da unos argumentos buenísimos respecto de dónde están estos fantasmas comunistas que el gobierno quiere combatir y dice, acá están, y no se encuentra. Y acá están, no, sí, dice que son Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, Horacio Rodríguez Larreta, el ex jefe de gobierno porteño, creo que también Ricardo López Murphy, el diputado, y bueno, una cantidad de comunistas impresionantes. Y Manuel Adorni, el vocero presidencial, tiene esta discusión con el periodista Fabián Waldman, que le dice, escúchame,
hubo un episodio muy dramático hace 2 días donde asesinaron a la ex esposa de un detenido desaparecido que a su vez era la madre de un militante de hijos. Dejaron amenazas muy contundentes en el lugar del hecho y además ya habían amenazado al hijo hace un tiempo. ¿No te parece que este discurso, que el comunismo, que no sé qué, este nivel de violencia después llega a los hechos cuando se hace desde el poder? La conversación es increíble. El gobierno hizo uso durante la campaña electoral de las redes sociales en forma agresiva, lo continúa haciendo. El mismo presidente llamó comunistas a todos los que no opinen como él. Esto lo sube el gobierno. Si el gobierno no entiende que este clima de tensión puede ser perjudicial para el desarrollo de la vida democrática. El presidente llama comunistas a los que son comunistas, no a los que no lo son. Así que tampoco veo cuál es el problema con una descripción que hace el presidente de determinados personajes. A mí, por suerte, no me llama comunista, porque no lo soy. Y supongo que a los que no lo son tampoco los llama comunistas. Me parece que es algo bastante elemental, ¿no? Llama comunistas a los que son comunistas, no llama comunistas a los que no son comunistas. Todos los que se oponen a lo que él plantea son comunistas. Solo los comunistas. Los periodistas son comunistas, son zurdos, son ensobrados. Habrá periodistas comunistas. Y un periodista no comunista es un periodista no comunista. ¿Sabes quién me parece re comunista? Luis Novarecio, ponele. ¿No? ¿O no? No, capaz que no. No sé. Bueno, no sé bien qué es un comunista, la verdad. Ya me perdí. Más voces argentinas para comentar el panorama venezolano. Una voz importante porque es una voz muy significativa en la región y el mundo. En defensa de los derechos humanos, estoy hablando de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que justamente donde se está discutiendo, además de muchas otras cosas, si se están respetando los derechos humanos, ella en Radio 10 con Jorge Rial dice no. Es un país donde tiene de arrastre lo que fue el fundador de ese partido político. Y este hombre ahora yo no tengo palabras para juzgarlo porque no puedo hablarle de lo que no sé. Sí. En esto tienen que estar los políticos, pero los países también, porque están condenando para que presente las actas, ¿no? Sí. Y que se ve claramente que él ha trampeado, pero bueno, yo no sé, será un dictador, de todas formas, los ha habido. La cara de Rial no sabe y los habrá. No, algunos están votados, pero son dictadores también, ¿viste? Pero viste que se hace como una diferencia entre Chávez, que sí vos conociste, Estela, y Maduro, ¿no? Por supuesto, sí, nada que ver. No, él está ofendiendo a la figura de Chávez. Ofendiendo la memoria de Chávez. Sí, a la memoria de Chávez, sí. Porque está realmente trampeando y no quiere moverse, y lo que él pretende que va a decir no tiene cómo, porque no tiene las boletas, no tiene nada. Yo lo estoy siguiendo porque, lógicamente, a uno le interesan los países de Latinoamérica. Claro. También fue consultado por esto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que estuvo en conversación en Radio con Vos con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Siete Case, y dijo: Venezuela, por supuesto que uno está atento. Hoy, ¿qué problema tenemos? De nuevo otra elección, porque hubo muchísimas elecciones en Venezuela, de una experiencia internacional donde determinados sectores lo han hecho en varios países, incluso Trump en su propio país, donde acusó fraude. No estoy homologando, te estoy diciendo, las acusaciones de fraude tienen que estar bien fundadas. Y para mí ahí la responsabilidad es del gobierno. Por eso uno dice que el gobierno de Maduro lo que tiene que hacer es mostrar toda la información necesaria para que no haya dudas sobre la transparencia del proceso electoral. Fue un proceso electoral que todos dijeron, va a ser con violencia. Y no hubo eso. Fue una jornada, creo que universalmente caracterizada como pacífica. Votó toda la gente que quería votar. Yo no tengo representantes ahí, ni mandamos a las elecciones de la provincia de Buenos Aires, no es nuestro papel. Yo lo que digo es buenísima oportunidad para que se elija un nuevo gobierno y que sea universalmente reconocido que fue una elección limpia. Y muestren todo lo que tienen que mostrar para garantizar que es así. Yo espero que esto se resuelva de manera pacífica, democrática, transparente.
Y es cierto que los distintos dirigentes hacen cintura, pero no creo que sea solamente por... Seguramente a algunos les genera incomodidad la pregunta, pero me da la sensación de que también lo que no quieren es embarrar la cancha, ¿no? Porque cualquier cosa puede embarrar las reacciones en el medio de lo que evidentemente, aunque sea por lo bajo, son algunas negociaciones para ver cómo se sale de esta situación. Por otro lado, 7 jefes de Estado europeos sacaron una declaración conjunta sobre Venezuela y estamos hablando de una postura muy parecida a la de Brasil, México y Colombia. Dice... Mirá de quién estamos hablando. Presidente de la República Francesa, presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, el canciller de la República Federal de Alemania, el presidente del Gobierno de España, el primer ministro de los Países Bajos, el primer ministro de la República de Polonia y el primer ministro de la República Portuguesa. Expresamos nuestra gran preocupación por la situación en Venezuela. Pedimos a las autoridades venezolanas que hagan pública cuanto antes todas las actas. Esta verificación es esencial para reconocer la voluntad del pueblo venezolano. O sea, otro sector diciendo, mira que no te vamos a reconocer si pasa mucho tiempo más sin que presentes las actas. Los derechos de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los dirigentes políticos, deben ser respetados durante este proceso. Condenamos enérgicamente cualquier detención o amenaza contra ellos. Esto es pertinente, además, a partir de las amenazas de que podrían ser detenidos los dirigentes opositores. Y continuaremos, dice, siguiendo de cerca la situación junto a nuestros socios y apoyando la democracia y la paz del pueblo venezolano. Por otro lado, el otro día se pronunció al respecto Donald Trump en una transmisión con el streamer Adin Ross y no sé qué decir. What do you think about what's going on in Venezuela? The whole situation out there? Well, I know it very well, and Venezuela is right now being run by a dictator. We were enemies with Venezuela. Venezuela was going to collapse, and people could have gone back to Venezuela. They're in our country now. They've released tremendous numbers of criminals into our country. If you look at Caracas, it was known for being a very dangerous city, and now it's very safe. In fact, the next interview we'll do it in Caracas, Venezuela, because it's safer than many of our cities after they've released their criminals into all of our cities. Yeah. And you know, I'm kidding. I know. You know, the reason I have to say that, because the fake news media knows that too, but they'll say, he suggested they go to Venezuela. You know, they are so bad, it's hard to believe. But anyway, so Venezuela, their crime is down 72% because they've taken their criminal elements, which are large. It was a very dangerous place, especially Caracas and the different cities. And they've moved them into the United States of America. Their crime rate is down 72%. Right. Because they're drug dealers, they're criminals, they're murderers, they're rapists. Everything's being moved into the United States. And soon they will have moved all of their criminals into the U.S. They won't have crime. So that's why I say we'll go to Venezuela for our next interview. Okay. Bueno, muy gracioso. Si quieren algunos detalles más de lo que fuimos repasando ayer, sobre todo en relación al panorama venezolano, ya concluyendo después de una semana que evidentemente hay un proceso no electoral, sino de conteo de votos que no tiene ninguna transparencia y que el gobierno venezolano es el responsable de garantizar tal transparencia y que si eso no ocurrió, es entonces responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y por qué haría eso el gobierno de Nicolás Maduro de no garantizar la transparencia si no fuera porque no sacó los votos que dice que sacó? Esa es la conclusión a la que llegamos ayer, pero con algunos materiales del fin de semana que valen la pena, que nos hubiera encantado que lo vieran en un resumen de redes que teníamos, pero nos banearon por ahí, así que no lo logramos. Pero en el mismo programa, pero pueden ir a chusmearlo en el programa de ayer, en el mismo programa le preguntan a Trump por la diputada demócrata progresista Alexandria Ocasio-Cortez. Él cuenta que cuando competía por su banca, recordemos que su triunfo fue una sorpresa en 2019, cuando competía por su banca le avisó a su oponente que tuviera cuidado con ella y hace una comparación fete. Said that he should be careful because I saw her and I said she's Evita. I called her Evita. Maybe that's the best. Evita Peron, right?
He said she's Evita. She's in the streets screaming, shouting, Una going loca. crazy, Ahí hugging está. people, hugging. Everybody's being hugged. Ya, I said, he better be careful. Bueno, clarísimo lo que opinás y dónde hay que pararse respecto de lo que opinás. Pero qué fácil nos la hace Donald, ¿no? Porque a veces te puede caer simpático y de repente dice, ¡guapa! Bueno, ¿qué dice el amigo Mati Mousset? Que también nos ordena, bueno, cita lo de Trump y dice muchos acá haciendo piruetas argumentales para emparentar a Trump con el peronismo, y Trump viene a acusar despectivamente de Evita Perón a la diputada más progresista del Partido Demócrata, la historia más triste de amor no correspondido. Ahí tenés entonces todo lo que necesitas saber. Ayer contábamos que Clarín había publicado el fin de semana que la justicia detectó en el celular de la secretaria Alberto Fernández, por la causa de los seguros, registros de golpes en el cuerpo que tenía Fabiola Yáñez y señalamientos de que habían sido perpetrados por el expresidente Alberto Fernández. La nota decía que ella había decidido no denunciar, pero que había un reconocimiento por parte de su abogado de que había habido episodios violentos que ella había dicho no llegaron a los golpes. Ustedes saben que esto son delitos que se investigan si la persona que es víctima de delitos de violencia machista decide denunciar. Entonces, ayer estuvo al aire en TN el abogado de Fabiola Yáñez, alguien que había sido abogado en alguna o asesor en algunas causas de Alberto Fernández, incluso de su hijo. En el mismo estudio estaba el periodista que escribe la nota, Claudio Saboya, y se da esta conversación en el programa de Johnny Viale. Bueno, yo te pregunto concretamente, Pero, ¿Alberto Fernández le pegó a Fabiola? a ver, vos me preguntas algo que yo no tengo esa respuesta porque él me dice que no, pero ¿entendés cómo viene la tira entera? Él te dijo que no. La tira empieza, obviamente, la extracción, como vos decías, del celular de María Cantero. Se sacan un montón de información. Cuando se baja hacia la extracción forense, se encuentran de golpe con algo que no se estaba buscando, que era chats vinculados a Fabiola Yáñez diciéndole a María Cantero cosas relativas a una discusión fuerte que tuvo con Alberto, en los cuales entiendo, y digo entiendo porque yo no vi los chats ni vi las fotos, entiendo que habría, hablo en potencial, hay audios, hay mensajes y hay fotos, no sé si hay videos o no, eso no lo tengo chequeado. Vos estás confirmando que las fotos existen. No, yo te digo lo que habría, te digo, yo no te puedo afirmar, Johnny, lo que no sé que hay. O sea, yo me dedico a esto y sé que me cuentan, ahora, ¿vos viste la foto? No, yo las fotos no las vi. Fabiola me cuenta que sí, efectivamente, en esa discusión le habría mandado, y hablo en potencial, algunos mensajes, algunos audios y algunas fotos. No sé en qué consisten las fotos, porque te repito, no las vi. Es un tema lo suficientemente delicado como para no sacar conclusiones respecto de lo que nos parece, de lo que percibimos. Por un lado, porque estamos hablando de un expresidente y eso podría hacer que entonces estemos hablando de algo que no sea solo de interés para quien podría denunciarlo, Fabiola Yáñez, sino de interés público. Hay una discusión respecto de esto, si es o no de interés público. Pero además porque estamos hablando de un hecho muy delicado y hay una persona que podría insistir en no querer que esto se denuncie. Bueno, la cosa es que le consultan sobre esto a la intendenta de Quilmes, dirigente de la Cámpora, Mayra Mendoza, en CNN Radio, y se apresura. Como militante feminista que soy, como militante política, y porque también tengo cierto nivel de hartazgo respecto a la hipocresía con la que vivimos, no voy a dejar de opinar y de emitir lo que considero, y no me importa si fue presidente, si fue gobernador, si es empresario, si es dueño de un canal de medios, si es el novio de una cualquiera, si es un amigo, es un hombre, como conocemos, varón cis, que ve casi herida su masculinidad y se pone susceptible. Si una mujer
como Cristina Fernández de Kirchner, que fue 2 veces presidenta, su vicepresidenta, la que le dio posibilidad de ser presidente, ante la opinión respecto de temas importantísimos para el país, él se sentía herido en su susceptibilidad porque se lo decía una mujer, esa conducta es de un hombre que no respeta a las mujeres. Y cuando no se comienza a respetar a las mujeres, comienza a haber otra escalada de situaciones donde lamentablemente puede terminar en violencias verbales, psicológicas, hasta físicas. Entonces, este es mi argumento para decir, tiene características. Lo que pasa es que aun si fuera así, una cosa es una violencia de todas esas características que ella describe y otra es la violencia física que tiene otras características que no quiero decir es una cosa más importante que la otra, pero una genera muertes y la otra no. Y en una lucha del feminismo de tantos años, donde se aprendió, me atrevería a decir, que las cancelaciones, los scratches, son un riesgo que puede volver, ¿no? Son un boomerang de señalan gente antes de tiempo y entonces esa verdad. Me parece que es lo suficientemente delicado el asunto como para tratarlo con pinzas, por supuesto sin ninguna voluntad de defender a ningún violento del color político y del color de lo que sea en cualquier lugar del mundo. Mañana se conmemora un nuevo día de San Cayetano, el santo de la providencia, patrono del pan y trabajo, y va a haber actividades en todo el país, pero además va a haber convocatoria de distintas organizaciones sociales, de las centrales obreras, de la izquierda, y además de ir, ya empezó la vigilia además, pero además de ir al evento cristiano religioso que va a ser temprano a la mañana, un rezo, una misa. Después se van a movilizar a Plaza de Mayo cerca del mediodía y van a reclamar por esto pampas, techo, trabajo, de algo me estoy olvidando, tierra, y van a reclamar por la crisis económica. Describen los distintos sectores que se van a movilizar, que es un año particular, porque va a ser finalmente un escenario para señalar lo que el gobierno no está haciendo, que además incluye el no reparto de alimentos a los comedores y obviamente el no reparto de los alimentos acopiados en los galpones del Ministerio de Capital Humano, así que un reclamo que va a dar mucho que hablar. Nos vamos a ir, pero mañana hablaremos de esto y hablaremos de la sesión en el Congreso, así que gracias Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Celina Sereno en las redes, nos reencontramos mañana.